En este mundo espiritual hay fuerzas que batallan contra nosotros, pero también está el poder de Dios que nos respalda. Eso no lo podemos olvidar, ni lo podemos pasar por alto. La intención de hablar del espíritu de Jezabel no es exaltar el espíritu de Jezabel de ninguna manera, es exaltar el poder de Cristo, que nos da la sabiduría, que nos da la inteligencia, que nos da la unción para poder vencer el espíritu de Jezabel. Nosotros sabemos que parte de las fuerzas espirituales que nos atacan es ese espíritu de Jezabel. Fíjese que es interesante, amados hermanos, que ningún otro espíritu es tan evidente su presencia en la dispensación del Padre, en la dispensación del Hijo y en la dispensación del Espíritu Santo. Por ejemplo, usted ve al espíritu de Jezabel en la época del Padre, cuando el profeta Elías estaba en función. Usted ve al espíritu de Jezabel en la época del Hijo, cuando Juan el Bautista estaba en función. Y ahora vemos también en la época del Espíritu Santo el espíritu de Jezabel, cuando la iglesia está en función. Y lo vemos ahí a través de la palabra de Dios, en el primer libro de Reyes, en el libro de Mateo y en el libro de Apocalipsis. Lo vemos en las tres épocas. Ningún otro espíritu en toda la palabra de Dios es tan evidente su presencia. Esto nos da a entender, pues, la importancia de que nosotros como iglesia hagamos frente a este espíritu. Yo le he dicho anteriormente, el mensaje a las 7 iglesias sí marcan la época, la historia de la iglesia a través del tiempo, pero también es un mensaje a la iglesia de hoy que está viviendo en diferentes niveles espirituales, porque no podemos ignorar que no todos tienen el mismo nivel espiritual. Unos tienen un cierto nivel, otros tienen otro nivel, algunos batallan con cosas, con espiritismo, algunos batallan con orgullo, algunos batallan con muchas cosas. Entonces el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis en realidad es un solo mensaje a la iglesia de hoy que está viviendo diferentes cosas, y una de esas es el mensaje a Tiatira. Por eso la importancia de que nosotros hagamos frente a ese espíritu de Jezabel, a ese engaño. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, verso 11, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones, y verdaderamente no deberíamos de ignorar la forma de operar del diablo, pero a veces nos gana ventaja porque verdaderamente ignoramos cómo opera, cómo se mueve, ignoramos ciertas cosas que no le prestamos atención. La palabra de Dios dice, atrapadme las zorras pequeñas, porque son las que echan a perder los viñedos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner atención. Y en este caso, una de esas zorras es el espíritu de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Un poco de historia. Jezabel era hija de un hombre llamado Ed-Baal, que significa protegido del Señor, pero no protegido del Señor Jesucristo, no del Señor que nosotros conocemos, sino protegido del Señor Baal, porque Baal significa Señor. Entonces Ed-Baal era el padre de Jezabel y era protegido de ese falso Señor. Él era rey de Tiro, rey de Sidón, y Jezabel era adoradora de Baal. También era adoradora de Acera. A Baal se le identifica como el dios del sol, como Helios. En otras culturas lo encontramos como Hércules, como Zeus, como Júpiter. Y a Acera la encontramos como Astarte. Ahora, a Jezabel se le describe como una mujer de carácter fuerte, de carácter dominante, de un carácter terco y una personalidad vigorosa. Y era muy devota, muy fanática de Melcar, que era un Baal de Tiro. Fíjese que una de las características que tenía Baal es que era un dios regional. En cada región tenían su dios, en cada región tenían su Baal. Y en este caso, Jezabel era adoradora de Melcar, que era el Baal de Tiro. Lo que hizo Jezabel fue que su esposo Acab construyera un templo a Baal en las tierras de Israel, para que el pueblo de Israel adorara a Baal. En otras palabras, para cambiar la adoración que es para Jehová o que era para Jehová, cambiarla para que ahora el pueblo de Israel adorara a Baal. Y eso fue lo que hizo entonces esta Jezabel, hacer que Acab levantara este altar. Y junto al altar se levantaba, oiga esto, un árbol que simbolizaba a Acera. Se levantaba un árbol a un lado del altar a Baal. Y yo sé que no estamos en esta época, pero ¿a qué le recuerda ese árbol? A la Navidad, ¿sí o no?
Nos recuerda la Navidad, y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? El sincretismo religioso son las mezclas, mezclar costumbres paganas con las cosas que Dios dejó establecidas. Ese es el sincretismo religioso. Y una de las cosas que quería hacer Jezabel era ese sincretismo, para llegar a un punto de sustituir lo de Dios por lo pagano. Vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 29. Si usted tiene ahí su Biblia, ábrala por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, verso 29, dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. No hubo otro rey tan malo como este Acab, oiga. Y dice después en el verso 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Quiero que se grabe muy bien esta frase. Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal, y lo adoró. Eso fue lo que hizo Acán, bajo la influencia del espíritu de Jezabel. Recuerde, la semana pasada dijimos que una de las funciones más constantes de los espíritus, de los demonios, es ejercer una influencia, es ejercer un dominio, es tratar de convencer al creyente, sobre todo al cristiano, sobre todo de que haga cosas que no son agradables a Dios. Este espíritu lo podemos estudiar a nivel matrimonial, lo podemos ver a nivel ministerial, pero lo que Dios ha puesto en el corazón es que lo veamos a nivel iglesia. Que sí podemos ver algunas tonalidades en cuanto al matrimonio, en cuanto al ministerio, pero sobre todo a nivel iglesia. Entendamos que es un espíritu que trata de atacar a la iglesia. Por eso el mensaje es a la iglesia de Tiatira, y es lo que Dios ha puesto en el corazón, verlo a ese nivel. Ahora, ¿a quiénes afecta este espíritu de Jezabel? Estamos hablando que va a tratar de engañar a la iglesia. En Apocalipsis, que acabamos de leer, ¿en dónde lo encontramos a esta Jezabel? Dentro de la iglesia. ¿A quiénes afecta este espíritu de Jezabel? Bueno, a los que toman a la ligera el pecado, a los que toman a la ligera las cosas de Dios, a los que minimizan el pecado, los que piensan, luego me arrepiento. Bueno, eso no es tan malo, todo el mundo lo hace. Bueno, es que yo no soy un santurrón, yo soy de mente abierta. A esas personas, a esos creyentes son los que son presa fácil de este espíritu de Jezabel. Por eso el verso 16:31 del libro de los Reyes dice, le fue ligera cosa a Acab le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. No podemos tomar a la ligera, amados hermanos. Este espíritu y otras influencias malignas están al acecho sobre los que no toman con seriedad el pecado, los que no toman con seriedad las cosas de Dios. El pecado es algo serio. Tenemos que dejar eso muy claro. ¿Qué tan serio es el pecado? Oiga, que Dios tuvo que mandar a su único hijo a morir por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Qué tan serio debió haber sido el pecado para que la sangre de Cristo Jesús tuviera que ser derramada y que nuestros pecados pudieran ser limpios y perdonados? Entonces, ¿el pecado es algo serio? Definitivamente. No tomemos a la ligera el pecado. Amada iglesia, amados hermanos, no tomemos a la ligera el pecado. No pensemos ligeramente en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. No tomemos a la ligera el mundo espiritual. Si nosotros tomamos a la ligera esto, vamos a ser presa fácil del engaño del espíritu de Jezabel. Porque ¿qué hizo Acán? Tomar a la ligera las cosas. Y por eso Jezabel lo pudo engañar. Por eso Jezabel pudo meterle ideas, sembrarle pensamientos que no eran conforme a la ley de Dios, que no eran conforme a lo que Dios había dejado establecido. La primera gran influencia que vemos del espíritu de Jezabel es que los creyentes se tomen a la ligera las cosas de Dios, que los creyentes se tomen a la ligera el pecado, que los creyentes tomen a la ligera las enseñanzas,
Que los creyentes tomen a la ligera la alabanza. Hay algunos que toman a la ligera la alabanza. Piensan que es un tiempo de entretenimiento, un tiempo para llenar el espacio en el orden del culto, y lo toman a la ligera, y no es así, amada iglesia. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces no podemos tomar a la ligera la alabanza. Es una de las razones por las cuales nosotros existimos. Una de las razones por las cuales Dios nos alcanzó. Entonces el espíritu de Jezabel trata de influir en la mente del creyente, oiga esto, en la mente del cristiano, para que tome a la ligera las cosas. Van a enseñar del espíritu de Jezabel. Esos son puros cuentos, eso no es importante, eso no es trascendente, eso está en el Antiguo Testamento, algunos piensan, algunos menosprecian el Antiguo Testamento, se enfocan solamente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, nosotros tenemos que entender, dice el Salmo, la suma de tu palabra es verdad. Antiguo Testamento más Nuevo Testamento es verdad. ¿Con qué testamento predicó Jesús? ¿Con qué testamento predicó Pablo? ¿Con qué testamento predicó Pedro? ¿Con qué testamento predicó Juan? Con el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que los hermanos de Berea, cuando el apóstol Pedro les enseñaban, iban y diligentemente indagaban en las escrituras. Y las escrituras de aquel tiempo solamente eran la Torá y los profetas. Ellos no tenían un Nuevo Testamento. Por eso no podemos tomar a la ligera la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, como le dije, no vamos a maximizar a Jezabel. Cristo la exhibió públicamente en la cruz del Calvario, junto con todas las demás potestades, junto con todas las demás principados y dominios. Ahí fue exhibida Jezabel, públicamente en la cruz del Calvario. Oiga, pero aún no es destruida. El diablo y sus secuaces aún no están destruidos. Serán destruidos cuando sean lanzados al lago de fuego que arde con azufre, con llama y azufre. Todavía no están destruidos. Todavía buscan hacer de las suyas. Sobre todo buscan engañar a los creyentes, porque el mundo está cautivo en sus pensamientos. El mundo está cautivo en su pecado. El mundo está cautivo en su engaño. Entonces, ¿qué buscan? Que los creyentes se desvíen del camino de Dios. Lo que sí vamos a hacer es exaltar el poder de Cristo sobre toda potestad. Pero ahora, iglesia, si el creyente cree que el pecado es poca cosa, da por sentado que la obra de Cristo es poca cosa. Oiga, si el creyente cree que el pecado es poca cosa, entonces lo que hizo Cristo fue poca cosa, y no es así. Porque Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y lo que hizo Cristo no es poca cosa, porque no es cosa ligera el pecado. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, verso 3, dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces tenemos una salvación grande porque el pecado era grande, porque el pecado era algo peligroso para nuestras vidas. Es algo peligroso para nuestras vidas. El pecado es tan grave, oiga, tan grave es el pecado que su paga es la muerte. Y no estamos hablando de la muerte terrenal, estamos hablando de la muerte del alma, porque está escrito que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Polvo somos y al polvo volveremos. Eso es el destino casi seguro de todos. Y digo casi seguro porque nosotros tenemos la esperanza de que Cristo venga por nosotros y nos lleve arrebatados con él al cielo. Sin embargo, cuando la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, está hablando de la muerte segunda de nuestra alma, de la cual nadie puede regresar, pero a la cual Cristo fue para que nosotros no vayamos. Pero así de grave es el pecado. El peligro de este espíritu y de todo espíritu malo es que quieren que nosotros vayamos juntamente con ellos a la muerte eterna. Eso es lo que quiere hacer el espíritu de Jezabel, llevarnos a la muerte eterna. ¿Qué quiere Cristo? Llevarnos a la vida eterna. Cristo nos ofrece una vida nueva, una vida abundante y una vida eterna. Ahora, amada iglesia, Acab sirvió a Baal, adoró a Baal, le hizo un templo, le hizo a Acera también un altar. Todo por la influencia de Jezabel. ¿Cuál es otra influencia del espíritu de Jezabel? Busca que el creyente deje de servir a Dios y adore a otros dioses, sirva a otros dioses, que desvíe su mirada de Cristo, que Cristo no sea su principal
objetivo de alabanza y de adoración. ¿Qué hizo Jezabel? Que Acab le hiciera un templo a otro Dios, que adorara a otro Dios, que sirviera a otro Dios. Oiga, esa es la influencia del espíritu de Jezabel. Que usted como creyente, fíjese, adore a otros dioses, no adore a Cristo. Y pareciera, pastor, ¿cómo cree? Si nosotros venimos de ahí, venimos de la iglesia católica, venimos de extracción católica, y Dios nos sacó de esa idolatría, Dios nos sacó de adorar a otros dioses. Ya no traemos imágenes, ya no traemos cadenitas, ya no traemos tarjetitas, estampitas. Sí, verdaderamente no es así. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que en este caso suena muy obvio, pero a veces el creyente, amada iglesia, adora a otros dioses. Fíjese que acabo de ver un video y me causó tristeza, oiga. Me causa tristeza, me causa pesar, porque la persona que estaba ministrando en el culto, la persona que estaba ministrando ahí en el servicio cristiano, traía una estatua en su mano. Y esa estatua yo sé que representa a un ministro. Y levantaba la mano con su estatua y invocaba el nombre del ministro. Y yo digo, pero si el único digno de gloria y de honra y de adoración es Cristo. Y así como nosotros tenemos estandartes, ahí ellos también tenían estandartes. Pero ¿qué cree? En sus estandartes tenían el nombre de un ministro. Y uno se queda pensando, amada iglesia. Uno se queda pensando y uno tiene que analizar las cosas, porque verdaderamente a quien nosotros adoramos es a Dios, es a Cristo. Y no podemos desviarnos ni por un momento de que el centro de adoración es Cristo. El centro de adoración es Cristo. ¿Qué hace el espíritu de Jezabel? Desviar la adoración de Cristo, desviar la atención de Cristo hacia otras cosas que aparentemente son buenas, que aparentemente son inofensivas, que aparentemente no traen ningún otro trasfondo, pero están desviando la atención de Cristo, pero están perdiendo el centro de lo que son las cosas, que es Cristo. Y después de eso vienen otras aberraciones. Después de eso vienen las mezclas. Después de eso vienen las ocurrencias. Eso es lo que yo veo ahora en algunas iglesias. Y como le digo, no estamos para juzgar. Definitivamente no estamos para juzgar. Pero sí tenemos que ser cuidadosos. Acabamos de leer que el enemigo no nos gane ninguna ventaja. Que el enemigo no nos gane ningún tipo de ventaja. Y ahora lo que yo veo es que los creyentes hacen ídolos de las personas. Hacen ídolos de los ministros. Y lo más grave es que los ministros no reaccionen, que no tomen una actitud humilde, que no tomen una actitud de darle la gloria a Dios. Mire, ahora conmigo Hechos, capítulo 14. Es muy interesante que leamos este pasaje para que usted se dé cuenta. Hechos, capítulo 14, verso 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y trajo guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Quería adorar a Pablo y querían adorar a Bernabé. Y dice el verso 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, pero lo impidieron, amada iglesia. Impidieron que la gente los adorara a ellos. Porque Pablo, los apóstoles, fíjense cómo dice los apóstoles, es decir, que Bernabé también era apóstol. Pablo también era apóstol. Para aquellos que dicen que el ministerio apostólico se terminó con Pablo, aquí está la evidencia. Bernabé también era apóstol, Silas también era apóstol, más adelante también se menciona a otros apóstoles. Entonces ellos impidieron que la gente les adorara, porque querían ofrecerles sacrificio, querían traerles guirnaldas, y eso ellos definitivamente dijeron, esto no está bien. Rasgaron sus vestiduras y ellos reconocieron, Dios es el único digno de gloria. De estas cosas ya nos sacó Dios, no vuelvan a lo mismo, porque querer adorar y dar la gloria a los hombres no está bien, no es correcto. Y eso lo tendríamos que saber los que intentan dar adoración a los hombres y los que reciben adoración de los hombres. Eso lo tendrían que saber cada uno de ellos, que no es correcto. Porque podemos pensar, ok, la gente se emocionó cuando vio aquel milagro. La gente dijo, oh, Dios es en medio de nosotros. Pero los apóstoles tenían que accionar. Ellos tenían la unción. Ellos tenían la pauta. Ellos tenían en ese momento la autoridad y la ejercían. Dijeron, no, esto no es correcto. Esto no está bien. Que ustedes se desvíen de Cristo no está bien. Y mire, iglesia, Jezabel influyó en Acán para que él dejara de adorar a Dios. Acán contribuyó, pero Elías, que era el ministro, Elías contrarrestó la voz de Jezabel. Elías tuvo que intervenir para que no se siguiera con esa adoración. También usted recuerda que cuando el apóstol Juan fue llevado al cielo y dice que un ángel lo iba guiando, de pronto él se quiso postrar a los pies del ángel y le dijo, oye, espérate, le dijo el ángel, yo soy un consiervo tuyo, a mí no me debes adorar. Al que debes adorar es a Dios. Fíjese, hasta un ángel reconoció y detuvo entonces a Juan para que no le adorase. ¿Por qué? Porque eso no es correcto, no está bien. Por eso el espíritu de Jezabel, insisto, trata de desviar la adoración de Cristo para ponerla en otras personas, en otras cosas, mezclar. Ahora resulta que ya vamos a traer al culto ídolos que representan personas. No es correcto, no está bien. Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios y reconocer a quienes Dios ha puesto primero, sí, a quienes Dios les ha conferido un ministerio, una tarea, una función, sí, pero oiga, primero son servidores de la iglesia, fíjese, porque ministrar, lo hemos dicho, es servir. Entonces, quien tiene un ministerio, tiene un llamado a un servicio. Entonces, somos servidores primeramente del cuerpo de Cristo. Somos guías, somos instrumentos de edificación y no podemos ser piedra, o no deberíamos ser piedra de tropiezo. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, verso 7. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y como ejemplo, pero no como objeto de adoración. Hay un abismo de diferencia, amada iglesia. Hay un abismo de diferencia entre ponernos como ejemplo a los ministros, a los que de alguna manera tenemos una posición para ser vista de los demás, a ser objeto de adoración. Dice, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1, el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, sed ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pero tampoco se pone como objeto de adoración, se pone como un ejemplo. El apóstol Pablo en alguna ocasión le escribió a Timoteo, Timoteo, ninguno tenga en poco de tu juventud, sino sé ejemplo en conducta, en fe, en palabra, en espíritu, sé ejemplo, no poniendo como un objeto de adoración. Por eso quiero que quede muy claro que el espíritu de Jezabel trata de desviar la atención de Cristo, trata de quitarle el señorío a Cristo, oiga. Trata de quitarle el señorío a Cristo para nombrar otro Señor, porque Baal era Señor. Y el único que es el Señor es Cristo Jesús. Y que se le dé a alguien más para después provocar más desviaciones. Definitivamente no podemos permitir eso. Quiero leer una aportación de nuestro hermano Roy. Dice, como esposa Jezabel, dice en el diccionario bíblico, era una mujer dotada de un
enérgico carácter que hacía lo que quería a su mando. A veces los hombres desean posiciones en el reino de Dios, pero no servicio. Quieren tener el control, les cuesta trabajo sujetarse y respetar las instrucciones, y si lo hacen es por beneficio propio, no para glorificar a Dios. Esa es una influencia del espíritu de Jezabel, solo por conveniencia, y lo vamos a ver ahorita, fíjese, lo vamos a ver ahorita en el siguiente pasaje, pero es cierto, esta mujer lo que hacía era ejercer un dominio, un control, y acá con tal de obtener lo que él quería, con tal de obtener lo que a él le gustaba, pues se dejaba influenciar, mangonear, manipular por esta mujer Jezabel. En el primer libro de los Reyes, capítulo 16, verso 34, dice la palabra de Dios, que en el tiempo de Acab, y él de Betel, fíjese, y él era de Betel. Betel significa casa de Dios. Es decir, este hombre estaba en la casa de Dios y él reedificó Jericó. Si usted recuerda, Josué dijo que estaba prohibido reconstruir Jericó, y él que estaba en Betel reconstruyó Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Lo que sucedió en Jericó, o lo que sucedió en la reconstrucción de Jericó, fue consecuencia de la influencia de Jezabel. ¿Por qué? Porque nadie estaba atento a la palabra de Dios. Nadie recordaba las instrucciones que Dios había dicho. Nadie recordaba lo que en algún momento Josué había comentado. Entonces, ¿por qué? Porque cada quien hacía lo que quería. Entonces, esta influencia provocó que nadie estuviera atento. Quien había dicho que no se volviera a reconstruir Jericó era Josué, pero nadie lo recordaba. Era una ciudad maldita. Ahora, ¿qué significa Jericó para nosotros los creyentes? Jericó representa todas aquellas cosas de las cuales Dios ya nos liberó, de las cuales nosotros ya vencimos, ya derrotamos. Aquellas cosas que Dios nos ayudó a derribar, tal vez fortalezas mentales, fortalezas de pecado, fortalezas de miedo, fortalezas de complejos, y tantas cosas que han batallado en el alma y en la mente del creyente, hábitos tal vez que teníamos. Y el deseo de Dios es que ninguno de nosotros vuelva a ese pecado. Entonces, Jericó representa algo diferente para todos nosotros. Tal vez para algunos hermanos sea el temor, tal vez para otros sea la pornografía, tal vez para otros sean las drogas, las que se ingieren y de las que se echa uno económicamente. Jericó representa algo diferente para todos. ¿Por qué? Porque el trato de Dios es distinto para cada uno de nosotros. Y Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros de diferentes situaciones, de diferentes circunstancias. Pero Dios nos dice, no reconstruyas, no vuelvas a lo que una vez yo te saqué y yo te liberé. Es importante entender que el trato de Dios es diferente para cada uno y que las fortalezas son distintas para usted que las que son para mí. Para todos son distintas. Por eso no podemos ridiculizar, oiga, no podemos ridiculizar a un hermano porque su fortaleza es tal vez el cigarro. Y uno pueda pensar, ay, ¿a poco no puedes dejar el cigarro? Ese tal vez eso es su fortaleza. Tal vez alguien pueda pensar de nosotros, ay, ¿a poco tu fortaleza es el mal carácter, las malas palabras? ¿Sí me explico? Son diferentes las fortalezas para cada uno de nosotros. No ridiculicemos a los hermanos con aquellas cosas que batallan, porque verdaderamente tal vez para ellos sea algo muy difícil de dejar. Ahora, lo que es importante es lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 18, dice lo siguiente. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Oiga, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, soy un transgresor. ¿Qué es lo que hizo él? Reconstruir lo que ya se había destruido de Jericó. Dios no quiere que nosotros reconstruyamos lo que ya nos perdonó, el pecado del cual ya nos liberó. Pero la influencia de Jezabel es que volvamos a lo mismo. Como dice el proverbio, así como la puerca lavada vuelve al fango, así vuelve el necio a su necedad. Y como el perro vuelve a su vómito, dice la palabra de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que no tengamos una actitud necia. Si ya algo Dios nos liberó, si algo ya fue destruido en nuestra vida, que ahí se quede destruida nuestra vida. Yo sí quiero aclarar algo en este punto, amada iglesia.
Cuando recién llegamos al Evangelio, hay áreas en las que batallamos y caemos y tropezamos y resbalamos y de pronto el pecado nos alcanza. En ese momento no hemos destruido esas áreas. En ese momento no hemos destruido a Jericó. No hemos derribado esas murallas. Estamos en ese proceso. ¿Por qué? Porque somos nuevos en el Evangelio. Para que nadie se sienta condenado, sobre todo los que van iniciando en el Evangelio. Sobre todo los que van iniciando en las cosas de Dios, que no se sientan condenados. Que digan, oh, es que yo no puedo dejar este pecado, yo no puedo dejar este pecado. Dios conoce y estamos en la lucha. No hemos destruido Jericó. No hemos destruido ese vicio, no hemos destruido esa actitud. Pero cuando ya la destruimos, cuando ya Dios nos liberó de eso, ya no debemos de volver a esa actitud o a ese pecado. ¿Por qué? Porque entonces ahí seríamos necios, ahí seríamos transgresores. La influencia de Jezabel es hacer ignorar la palabra de Dios, la obra de Dios, para que usted y yo volvamos a lo mismo, para que los cristianos vuelvan a lo mismo, vuelvan a la misma situación que ya se había destruido. Mire, le voy a platicar una situación que pasó en una iglesia. En una iglesia había un hermano que había batallado por mucho tiempo con el alcohol, que había batallado con la bebida. Y gracias a Dios estuvo batallando, pero Dios lo fue liberando, él se fue posicionando más y más y más, y había pasado un tiempo firme en las cosas de Dios. Pero un día, al pastor de esa iglesia, se le ocurrió decir en el púlpito, en una predicación, que no tenía nada de malo echarse unos drinks, unos shots, unos chupes, pues, para que me entienda en términos mexicanos. Que no tenía nada de malo echarse unos tragos, se le ocurrió decir al pastor en el púlpito, en una predicación. Y ahí estaba ese hermano que por mucho tiempo había batallado. Entonces, ¿qué hizo él? Obediente a la voz, ¿verdad? De alguien que nosotros creemos, pues, tiene la unción de Dios, que está predicando conforme a la voz de Dios. Fue y se echó unos tragos, y el resultado fue que volvió a caer. Volvió a caer en las borracheras, y que yo sepa, hasta el día de hoy no se ha levantado. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jezabel trata de influenciar, y a veces los predicadores no discernimos. Y tenemos que discernir, amada iglesia. Usted me ha escuchado, cuando yo oro, siempre en las oraciones digo que las palabras del hombre sean desechadas. Y usted no me deja mentir. Esa siempre es mi oración, que las palabras del hombre sean desechadas desde ya y que permanezca solamente la voz del Espíritu Santo. Pero ¿para qué decir palabras que no teníamos que decir? Eso fue lo que sucedió en el caso de ese pastor y que vino a destruir la vida de este hermano. Que Dios tenga misericordia y que Dios se apega de su alma. Yo sé que alguien puede decir, no, pastor, pero es que no estaba firme, a lo mejor ni siquiera se había convertido, no era cristiano, fue un débil. Puede ser, tal vez. Dios es el único que sabe las cosas, pero la Biblia nos dice que hay de aquel por los que vengan los tropiezos, ¿sí o no? Por eso nuestra vida tiene que entender que no podemos andar promoviendo el pecado. No podemos andar promoviendo el libertinaje. Tenemos que entender que hay una influencia de Jezabel para que los cristianos vuelvan a lo de antes. Oiga, no es una posesión. Entendamos, no es una posesión, no es que el pastor estaba poseído por el espíritu de Jezabel y que por eso dijo eso de las borracheras. No, no estaba poseído, pero hay una influencia. Y si no somos cuidadosos, si no estamos en comunión con Dios, si no nos alimentamos de la palabra de Dios, oiga, de la palabra de Dios, entonces vamos a ser influenciados. Como dije en el principio, si tomamos a la ligera el pecado, si tomamos a la ligera las cosas de Dios, estamos en riesgo, estamos en peligro de ser influencia. Hay una influencia, no es posesión, es influencia que llega a operar en aquellos que toman a la ligera las cosas. Oiga, es una influencia para el libertinaje, disfrazado de libertad. Esto es importante que nosotros entendamos. Una influencia de libertinaje disfrazada de libertad. Fíjese que hay dos extremos muy peligrosos en la vida del creyente. Y que muchas veces los ministros no podemos entender o no alcanzamos a discernir. Y que a veces nos vamos a esos extremos. Uno de ellos es el querer enseñorearnos de las ovejas. Tener el control de las ovejas, que no se muevan para nada sin que el pastor dé permiso. Pastor, ¿puedo comprar tacos? Sí, pero solo de bistec. Ese es un peligro, amada iglesia.
La palabra de Dios advierte que no debemos los ministros enseñorearnos de las ovejas. Mire lo que dice segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 1, verso 24. Porque no nos estamos enseñoreando, dice el apóstol Pablo, no nos estamos enseñoreando de vuestra fe. Más bien somos colaboradores para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. La palabra de Dios también advierte en los profetas que hay pastores que se han enseñoreado de las ovejas. Y ese es un extremo peligroso. Yo llegué un día a una iglesia. Y le pedí un favor a un hermano. Le dije, hermano, fíjese que puede hacer este favor. Y me dijo, no puedo. Ok, no te preocupes. Días pasados platiqué con el pastor, vi que ese pastor que está así, me dijo, dile al hermano fulano. Oh, le digo, es que ya le dije. Y me dijo que no podía. Dice, lo que pasa es que yo no le había dado permiso. Pero ya le voy a dar permiso para que te haga el favor. Y digo, ese sí es control. Pero la palabra dice que no podemos enseñorearnos. El apóstol Pedro, mire lo que dice el apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 2. Es bien interesante lo que dice el apóstol Pedro. Apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo. Me está hablando los ministros. Cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios. O sea que tampoco las cosas de mala gana. Otra vez predicar. Ahí viene otra vez la hermana, ¿verdad? A ministrarse, otra vez a decirme de su esposo. No, de buena gana, dice, de buena voluntad según Dios. Y luego dice, no por ganancias deshonestas, sino de corazón. Aquí es un punto bien álgido, amada iglesia, pero no nos vamos a desviar del tema. Miren lo que dice 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino como ejemplo del rebaño. Yo creo que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara para nosotros los ministros. No debemos de tener señorío ni tratar de controlar a las ovejas. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que dirigirlas, tenemos que guiarlas. La posición correcta es que la oveja busque consejo, que ore, que pida ayuda, que lea la palabra de Dios, que le pregunte al Espíritu Santo, que vaya con sus ministros, que platique, que comente. Pero al final de cuentas, la decisión es de cada uno. La decisión es de cada uno de nosotros. Por eso no podemos enseñorearte, no puedes hacer esto, no puedes ir a tal lugar, no puedes juntarte con fulano, bloquea a fulano del Facebook, bloquealo del WhatsApp, ya no le hables, ya no te juntes. Nos estamos enseñoreando. Y Cristo nunca se enseñoreó de sus discípulos. Cuando se fueron todos los discípulos que dijeron, dura palabra es esta. Dijeron, Señor, se están yendo todos. Y les dijo el Señor Jesús, si ustedes quieren irse, adelante. Adelante pueden irse, no me voy a enseñorear de ustedes. Ni los voy a maldecir, ni les voy a decir nada. Váyanse. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseñó a no enseñorearnos de las ovejas. Y ese es un peligro, esa es una influencia para nosotros los ministros de parte del espíritu de Jezabel. Lo vamos a ver ahorita. El otro extremo también es igual de peligroso, o tal vez más peligroso. El otro extremo es ser completamente permisivos, sin discernir las cosas. Es más, casi llegando al punto de la indolencia o de la indiferencia. Fíjese, pastor, que le voy a hacer los 15 años a mi hija y va a haber música de Bad Bunny y un poco de alcohol. Y dice el pastor, bueno, pero no le suba mucho por causa del testimonio. Oiga, ¿cómo vamos a creer eso? Por causa del testimonio no le suba mucho a la música de Bad Bunny. No, debemos de aconsejar y decirle, mire, amada iglesia, hagamos las cosas en el orden de Dios, hagamos las cosas según Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero no necesitamos de alcohol, no necesitamos de nada para tener gozo. El gozo es porque Cristo nos salvó, porque Cristo hizo una obra poderosa en nosotros, porque Cristo está con nosotros, y eso es lo más importante. Entonces, el otro extremo es ser completamente permisivos. Y a eso lleva el espíritu de Jezabel, a que se vea el pecado como algo inofensivo, a que se vean las cosas como algo que no pasa nada, hombre, algo normal, algo cotidiano, todo el mundo lo hace. Es más, yo conozco al hermano fulano que también lo hace, al hermano sutano que dice malas palabras, al hermano perengano, ¿verdad? Que también él vaya a los valles, ¿verdad? Y se goza santamente, ¿verdad? Ese es otro extremo, el ser permisivo. Acán fue permisivo con Hiel. ¿Usted cree que si Acán era el rey, no se iba a dar cuenta de que estaban construyendo Jericó? Claro que sí. Claro que se iba a dar cuenta, más de alguno le vino a decir que Hiel estaba reconstruyendo Jericó, pero fue permisivo. Es más, algunos historiadores creen
que hasta él mismo, Acán, aportó para la reconstrucción de Jericó. Y ahí es donde influyó Jezabel. Mira, esto no lo dice la palabra de Dios, y que tengo que aclararlo. Esta es una mi pensada, y la dejo solamente así como algo a pensarse. No lo dice y lo establezco y lo dejo muy claramente, no lo dice la palabra de Dios. Pero yo pienso, por lo que dice la Biblia, yo pienso que Acán contribuyó y le dio dinero a él, porque dice la Biblia, a precio de la vida de sus hijos, reconstruyó Jericó y puso sus muros, puso sus puertas. Y eso sugiere una venta. ¿A qué le ponemos precio? A lo que vendemos, ¿sí o no? A lo que vendemos le ponemos precio. Ahora, ¿a quién le vendería? ¿A quién le vendió y él a sus hijos? A Jezabel. Porque Jezabel practicaba el culto a Baal y el culto a Acera. Y en esos cultos a Baal había sacrificios humanos, había sacrificios de niños. Fíjese lo tremendo. Por eso es que le digo que yo pienso que él contribuyó. Entonces es ahí donde nosotros debemos de ser muy, pero muy cuidadosos. El desenfreno, el libertinaje, viene de una raíz que se llama aselgeia. Y quiero leer lo que dice el diccionario de palabras griegas, el diccionario Barclay, para que nosotros entendamos un poquito lo que es esta palabra. Mire, aselgeia significa completa desvergüenza. En muchos aspectos, aselgeia es la palabra más fea que usted se va a encontrar en todas las escrituras. Es el peor pecado de todos, pues, para que me entienda, aselgeia. Donde se encuentra con mucha frecuencia, la encontramos en Marcos capítulo 7:22, en Romanos 13:13, en 2 Corintios 12:21, en Gálatas 5:19, en Efesios 4:19, en Primera de Pedro 4:13, en Segunda de Pedro 2:2, también en el capítulo 7, en el verso 18, en Judas capítulo 4 también la encontramos. La Reina Valera la traduce como oscilando entre la lascivia y la impudicia. La misma versión, pero ya en la revisión 60, la traduce como lascivia, después la traduce como impureza, pero hasta cierto punto todas estas traducciones fallan en dar algunas de las características más esenciales de la aselgeia. Fíjense, algunas definiciones clásicas y cristianas de la palabra, o fuera de los cristianos, por ejemplo, Platón decía que era impudicia. Otro escritor la definía como predisposición para los placeres. También se le traduce como violencia aparejada de insultos y de audacia. Otro escritor la traduce como una disposición del alma que le impide sobrellevar con rigor la disciplina. También se describe como el espíritu que no conoce limitaciones y que osadamente sigue en pos de cualquier capricho, de desvaríos, que es insensato, que tiene desenfreno y que no lo pueden detener. Eso es lo que dice esta palabra aselgeia. Pero también dice entonces que aselgeia es cuando un hombre es impuro y que oculta sus pecados. Y también dice que aselgeia es el alma que está en las garras del pecado, que está en su dominio, que no le importa lo que digan los demás o lo que piensen los demás con tal de satisfacer sus propios deseos. Pero quiero leer solamente esto que dice en cuanto a esta traducción. Hay un historiador muy famoso judío que se llama José, y él dice de aselgeia lo siguiente. Dice que lo traduce como la manía, como una locura, y declara que ese era el pecado de Jezabel. Fíjese, justamente la peor palabra que se va a encontrar usted en las escrituras es aselgeia. Y dice este historiador que ese era el pecado de Jezabel, porque levantó un santuario a Baal en la ciudad santa, la misma ciudad de Dios. Eso era semejante a un ultraje que desafiaba toda la decencia, provocaba a toda la opinión pública. Esa es la palabra más fea. Es una insolencia sin límites, es el que ha perdido la vergüenza, es un horrendo comentario acerca de la naturaleza humana. Entonces, es el libertinaje. Y, amada iglesia, necesitamos poner un freno en la mente, en el alma, en la lengua, en los ojos, en las manos, en los pies, para no desbocarnos en pos del pecado. ¿Y sabe qué? Ese freno está en la palabra de Dios. Ese freno es por medio del Espíritu Santo. Ese freno es a través de la oración. Y eso fue influencia del espíritu de Jezabel.
Que el creyente no ponga freno a todos sus sentidos. Que el creyente no ponga freno a los deseos de su alma. Estas son algunas influencias del espíritu de Jezabel. Con esto daríamos por terminado lo que es nuestro segundo tema. Igual, si alguien quiere hacer algún comentario aquí, vaya la redundancia, o alguna pregunta en los comentarios, dice Efraín Jara, pido oración por liberación. Estaremos orando por liberación, entonces, para que Dios tenga misericordia y Dios nos haga libres. Amén. Si el Hijo libertare, dice la palabra de Dios, seréis verdaderamente libres. Amén. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, la puede escribir allí en los comentarios para poder darle respuesta, o bien si no la tiene ahorita, tal vez más adelante la puede ir haciendo en la misma descripción, perdón, en el mismo video que quedará aquí publicado por este medio. Bien, gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias amados hermanos. Primeramente Dios, la próxima semana estaremos de manera presencial ahí en el templo a las 7:30, Dios mediante, y con el favor y la ayuda de Dios iremos estudiando este tema. Hay muchas cosas que decir. Quizá usted había escuchado algunas enseñanzas del espíritu de Jezabel, si usted se da cuenta, son otros puntos conforme a la palabra de Dios que a veces se pasan por alto, que a veces no se tocan porque a veces se enfoca mucho hacia la mujer, a veces se enfoca mucho hacia el matriarcado, se enfoca mucho hacia el dominio de la mujer con el hombre. Yo he escuchado otras enseñanzas, he leído algunas cosas del espíritu de Jezabel, pero no habían tocado estos puntos que están en la palabra de Dios, que nos damos cuenta que son cómo empezó antes del dominio, antes de la manipulación, cómo empezó la influencia de este espíritu de Jezabel. ¿Y cómo terminó? Digo, ¿cómo terminó? Porque es lo que dice Apocalipsis. Y eso lo estaremos viendo también, Dios mediante, con la ayuda y con el favor de Dios. Bien, pues si no hay preguntas, si no hay algún otro comentario, amados hermanos, que Dios los bendiga mucho, que Dios les guarde, que Dios esté con ustedes hoy y siempre. Y gracias del Señor abunde en sus hogares. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.